Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 135. Hoy tenemos un título muy interesante. Todo lo que Él quiere, eres tú. Sí, escuchaste bien. Todo lo que Dios quiere es a ti. En su libro Todo lo que quiero eres tú, en inglés, All I Want Is You, Sandy Miller narra cómo asistió a una conferencia en California hace algunos años en las que vio al Espíritu Santo de Dios trabajando de manera poderosa. Cuando la conferencia terminó, se fue a dar un largo paseo por la costa. Él escribe: mientras caminaba, quedé atrapado por la emoción de todo lo que tenía ante mí y la emoción del Espíritu de Dios. Y le decía: Señor, te daré lo que quieras, haré lo que quieras que haga. Tandy continúa: sinceramente puedo afirmar que solo he oído hablar al Señor 3 veces de esta forma, y de la manera más clara que jamás le había escuchado me dijo: todo lo que quiero es a ti. Fue algo que me humilló poniéndome en mi justo lugar. Él puede hacer cualquier cosa que quiera, pero todo lo que quiere es a ti. ¡Wow! Esto es estremecedor y es maravilloso. Quiero invitarte entonces para que hagamos una lectura en el Salmo capítulo 61, versículos del 1 al 8, en la palabra de Dios para todos. Dios mío, escucha mi grito de auxilio, presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde yo quede a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero vivir para siempre en tu casa, refugiado debajo de tus alas. Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia de quienes te respetan. Dale larga vida al Rey. Haz que viva muchos, pero muchos años. Haz que reine siempre en tu presencia. Protégelo con tu fiel amor y lealtad. Así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que te prometí. ¡Wow! ¡Qué tremenda es esta palabra del día de hoy! Bueno, como primer punto es que debemos ser guiados por Dios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todos los problemas que enfrentas en la vida? Yo, en muchas ocasiones. David estaba abrumado. Él era un líder, pues era el rey de los israelitas. Aquellos que dirigen a otros necesitan ser conducidos por Dios, necesitan ser guiados por Dios, necesitan que el Señor cada día esté hablando a su corazón. Por lo que esta oración es aplicable a todos nosotros. David clamó a Dios para que escuchara su oración y para que, por favor, lo guiara. Esta oración es sobre todo una oración de protección. A veces cuando queremos correr y escondernos, Dios proporciona una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. ¡Wow! Eso es cierto, como lo dice el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Él es una casa segura. Él nos provee protección física como la fuerza de una roca. ¡Wow! La protección emocional de sus brazos alrededor de nosotros y la protección espiritual de su amor y su verdad. Cuando leo esto, de una vez llega a mi corazón el deseo de orar. Vamos a hacer una oración. Señor, guíame a tu presencia hoy y guíame en todas las decisiones que tome, las conversaciones que tenga y las palabras que hable. Necesito tu guianza, Señor, porque tu palabra es luz que ilumina mi camino. Bueno, ahora vamos a hacer otra lectura. Vamos a leer esta vez el Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo 8 y vamos a estar leyéndolo desde el versículo 31 hasta el versículo 59 en la palabra de Dios para todos. Luego Jesús comenzó a decirle a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham,
pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le contestaron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron, nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, tú eres como un samaritano y tienes un demonio que te está volviendo loco. ¿No es cierto que tenemos razón al decir esto? Jesús respondió, no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me insultan. Yo no busco honor para mí, pero hay alguien que quiere darme honor, y Él es quien juzga. Les digo la verdad, el que obedezca mi mensaje no morirá jamás. ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también. ¿Tú quién te crees? Jesús contestó, si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale nada. Mi Padre me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco lo que Él dice. Su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Entonces le dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo, les digo la verdad, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirarle, pero Jesús se escondió y luego se escapó del templo. Tremenda esta enseñanza. El segundo punto que debemos tener en cuenta, entendiendo que todo lo que Dios quiere es a ti, es ser liberado por Jesús. Ese es el segundo punto, ser liberado por Jesús. Nelson Mandela habló de un guardia que en la cárcel le preguntó, ¿no sabes que tengo el poder de matarte? Mandela respondió, ¿no sabes que tengo el poder de ir hacia mi muerte libremente? ¿Quieres vivir una vida verdaderamente libre? Jesús es el gran liberador. Como dice la versión en inglés Amplified Bible, si Jesús te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. ¡Wow! Con sus siglas en inglés, AMP. Eso está en el versículo 36. Este capítulo del Evangelio de Juan gira en torno a la pregunta, ¿quién es Jesús? Ciertamente, a Jesús le hace esa misma pregunta. A Jesús se le hace esa misma pregunta. ¿Quién te crees tú? Su respuesta señala su relación única con su Padre y culmina con aquella afirmación tan extraordinaria. Antes que Abraham naciera, yo soy. Esto era exactamente lo mismo que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús usa un lenguaje que solo Dios podría usar. Sus oponentes tomaron piedras para arrojárselas por blasfemo. Ahí lo vemos en el capítulo 8 de San Juan, versículo 59. Aunque la relación de Jesús con su Padre fue única, a través de Jesús tú también puedes conocer a Dios. La relación trae libertad a tu vida. ¿Pero qué significa esta libertad? Jesús dice que conocerlo es conocer la verdad y que la verdad los hará libres. En el judaísmo, la verdad era la ley y el estudio y la fidelidad a la ley hacían a una persona libre. Jesús afirma, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. A veces se acusa a los cristianos de ser
de mente cerrada o antiintelectuales, en contraste con los que se llaman librepensadores. Jesús enseña que en realidad el caso es el contrario. Seguir a Jesús es el camino a la libertad intelectual y a la integridad. La verdad es revelada por Dios. Jesús es la verdad. Él es la revelación definitiva de Dios. Conocer la verdad no se trata de asentir proposiciones, sino de conocer a una persona. Vivir en la verdad es vivir en una relación de amor con Jesús, que es la verdad. Conocer a Jesús amplía tu mente, aumenta tu profundidad de discernimiento y amplía el alcance de comprensión. Esto no significa que tengamos todas las respuestas, sino que tenemos un auténtico marco de pensamiento. Las leyes científicas proporcionan un marco que da libertad para investigar en el ámbito físico. La revelación de Dios proporciona el marco que da libertad intelectual para investigar en el dominio de lo espiritual. La creencia conduce a la comprensión. ¡Wow! Así es. La respuesta a las palabras de Jesús fue: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Pero Jesús respondió: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pecar es ser esclavo de nuestros impulsos, de nuestras adicciones, de nuestra necesidad de poder y también de nuestra necesidad de admiración. Es ser esclavo de lo que otros piensan de nosotros, esclavo del temor a los demás. Sin Jesucristo, todos los seres humanos somos esclavos del pecado. ¡Wow! Pero aquí dice algo bien especial. Pero si Él, refiriéndose a Jesús, te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. ¡Wow! Como primer punto, ¿de qué tipo de libertad nos da? La primera libertad que nos da el Señor es libertad de la culpabilidad. Jesús te libera de la culpa y la vergüenza. Él murió para que pudieras ser perdonado, para que tu culpa y vergüenza pudieran ser removidas. Gracias, Señor. La segunda libertad de la cual el Señor nos da, lo segundo de lo cual el Señor nos hace libre, es que nos da libertad de las adicciones. Él te libera de la adicción, o debería decir mejor, de cualquier adicción a las drogas, al alcohol, al sexo ilícito, a la depresión, a la ira, cualquiera que sea la adicción que tengas, el Señor te libera. Y así podrás ser libre del pecado. Mientras vivas en la adicción, serás esclavo del pecado. En la cruz se rompió el poder de la adicción. Aunque todavía puedas caer de vez en cuando, el poder de la adicción al pecado se rompe cuando Jesús te libera. Mientras algunas personas pueden recibir completa liberación de una adicción específica cuando vienen a Jesús, para otras puede ser un proceso muy largo. Pero también recuerda que el poder de Dios es ilimitado y está allí para ti. De lo tercero que el Señor te liberta, o lo segundo que el Señor quiere darte libertad, es del temor. Jesús te libera de esos miedos, de esos temores. ¿Sabes por qué? Porque Él vino para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿A quién? Al enemigo, al diablo. Y Él libra a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Jesús señala ahí: ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Eso está ahí en San Juan 8:51, ya lo habíamos leído. La muerte no es el fin para aquellos a quienes Jesús ha liberado, más bien es la entrada al cielo. Cuando Jesús te libera del miedo a la muerte, también te libera potencialmente de otros temores que están ligados a ese temor. Lo cuarto, de lo cual el Señor te libera, te da libertad, escúchame bien, para conocer a Dios. Jesús te hace libre para tener una relación con Dios como la que Él tiene con el Padre. Jesús es el ejemplo supremo de una persona que es guiada por Dios. Él dice de sí mismo: oí de Dios. Luego continúa: el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Si estás escuchando esto, es tremendo. Es posible para todos nosotros oír la voz de Dios. Hoy puedes empezar a oír la voz de Dios. O si la escuchaste en el pasado, hoy puedes volver a oír la voz de Dios. Tanto así que Jesús afirma: si lo conozco,
Sí lo conozco. Jesús hace posible que conozcas a Dios. Lo quinto en lo cual el Señor te puede traer libertad es que Él te da libertad de ser tú mismo. Jesús te hace libre para que puedas ser la verdadera criatura que Dios creó en el vientre allí de tu mamá. Él te libera intelectual, moral y emocionalmente. Esto es algo sorprendente. Lo sexto es que el Señor te da libertad de amar. Sí, como escuchaste, Jesús te hace libre para amar. Es lo opuesto al egocentrismo del pecado. Esta es la verdadera libertad. Si el Hijo, refiriéndose a Jesús, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Me encanta la palabra. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por la libertad que traes a mi vida. Gracias porque puedo conocerte y escuchar tu maravillosa voz. Hoy quiero pedirte que me ayudes a romper con cualquier tipo de adicción, Señor. Guíame. Y allí donde tú estás escuchando este podcast, ora y clama al Señor para que Dios te libere. Y hoy vas a recibir un gran milagro de parte de Dios. Cosas que antes te sentías atado, hoy el Señor te va a hacer libre. Esa libertad la vas a recibir ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer la tercera lectura de este día y es leer Jueces 20, capítulo 20 de Jueces, palabra de Dios para todos. Esa es la versión. Todos los israelitas salieron como un solo hombre desde Dan, Berseba y Galaad. Se reunió la congregación ante el Señor en Mizpa. Todos los líderes de todas las tribus de Israel llegaron a la reunión. Cada uno tenía su lugar en la reunión del pueblo de Dios. En total había 400,000 soldados con espadas. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de la reunión de los israelitas en Mizpa. En la reunión, los israelitas dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió eso tan terrible. El levita respondió: yo llegué con mi esposa a la ciudad de Gibea, en el territorio de Benjamín. Allí pasamos la noche. Pero durante la noche, los hombres de la ciudad llegaron a la casa donde yo estaba. Rodearon la casa porque querían matarme. Abusaron de mí, de mi mujer, y luego ella murió. Después yo traje a mi mujer y la corté en pedazos y mandé un pedazo a cada una de las tribus de Israel para que todos se enteraran de esta atrocidad que cometieron los de Benjamín contra nosotros. Ahora les pido a ustedes, israelitas, que decidan lo que debemos hacer. Entonces todos los que estaban allí se levantaron al mismo tiempo y dijeron: ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar a la suerte quienes deberán atacar a Gibea. Vamos a tomar de entre todas las tribus de Israel 10 hombres de cada 100, 100 hombres de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, para que consigan alimentos para el ejército. Luego el ejército irá a Gibea en el territorio de Benjamín para castigar a esa gente por esta ofensa que cometieron contra Israel. Todos los hombres de Israel se reunieron en la ciudad de Gibea y estuvieron de acuerdo con lo que tenían que hacer. Las tribus de Israel enviaron hombres a la tribu de Benjamín con un mensaje. El mensaje decía: ¿qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes? Entréguenos a esos perversos de Gibea para matarlos. Tenemos que quitar el mal de Israel. Pero los de Benjamín no prestaron atención al mensaje de sus hermanos de Israel. Los hombres de la tribu de Benjamín salieron de sus casas para reunirse en Gibea. Todos fueron a Gibea para pelear contra los hombres de Israel. En total habían 26,000 soldados con espadas entre los hombres de Benjamín. Además, en Gibea había 700 hombres entrenados para la guerra y 700 hombres especializados en combatir con la mano izquierda. Cada uno de ellos podía utilizar la honda con tal precisión que podía lanzar una piedra y acertar a un cabello sin fallar. Por su parte, los israelitas tenían 400,000 guerreros listos para combatir. Todos se prepararon y se fueron a Betel. Allí le pidieron a Dios que le mostrara cuál tribu de Israel debería atacar primero a la tribu de Benjamín. El Señor les dijo que los de Judá serían los primeros. Muy temprano en la mañana los israelitas levantaron su campamento cerca de la ciudad de Gibea. Los hombres de Israel se alistaron para pelear y salieron a combatir al ejército de Benjamín en Gibea. También los hombres de Benjamín salieron a combatir ese día, mataron a 22,000 hombres de Israel en la batalla.
Los hombres de Israel fueron a lamentarse ante el Señor hasta el anochecer. Pidieron al Señor que les dijera si debían pelear otra vez con sus hermanos del ejército de Benjamín. El Señor les respondió que debían pelear de nuevo. Entonces los hombres de Israel se animaron y fueron a pelear como lo habían hecho la primera vez. El segundo día los israelitas salieron otra vez a pelear contra los de Benjamín. También el segundo día el ejército de Benjamín salió desde la ciudad de Gibea para pelear contra el ejército de Israel. En esa batalla el ejército de Benjamín mató a 18,000 soldados de Israel. Entonces todo el ejército de Israel fue a Betel a llorar y a lamentarse ante el Señor. Ese día la pasaron sin comer nada hasta la noche. Luego hicieron ofrendas y sacrificios para festejar al Señor. Luego consultaron al Señor, ya que en ese tiempo el cofre del pacto de Dios estaba en Betel. Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, servía como sacerdote ante el cofre. Los soldados de Israel le preguntaron: ¿debemos pelear otra vez contra nuestros hermanos de Benjamín? ¿Será mejor que no peleemos más? El Señor le respondió: sí, deben pelear otra vez. Mañana yo los ayudaré a ganar contra el ejército de Benjamín. Entonces el ejército de Israel mandó a algunos para que se escondieran alrededor de la ciudad de Gibea, y al tercer día los soldados de Israel subieron a pelear contra los de Benjamín como lo habían hecho antes. Una vez más los hombres de Benjamín salieron de Gibea para pelear contra Israel. Los israelitas dejaron que los de Benjamín los persiguieran y salieran de la ciudad, igual que las veces anteriores. Los soldados de Benjamín empezaron a matar a algunos soldados de Israel, mataron a 30 hombres en el campo y por los caminos hacia Betel y hacia Gibea. Los hombres de Benjamín creyeron que estaban ganando igual que antes, pero no era así. Los hombres de Israel salieron huyendo para que los enemigos creyeran que estaban ganando, pero en realidad los israelitas estaban haciéndolos salir de la ciudad e ir hacia los caminos. Los israelitas estaban escondidos, salieron de sus escondites y se alistaron para combatir en Baal Tamar. Los que estaban escondidos al occidente de Gibea salieron y atacaron la ciudad. Los mejores 10,000 soldados de Israel atacaron la ciudad de Gibea. La batalla fue muy dura para los hombres de Benjamín. No sabían que estaban a punto de perder. El Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. Ese día el ejército de Israel mató 25,100 soldados de Benjamín. Ya muy tarde los hombres de Benjamín entendieron que habían sido derrotados. Algunos israelitas esperaban cerca de Gibea en emboscada, mientras otros se retiraban para darles oportunidad de atacar a la ciudad. Los hombres que estaban escondidos entraron en la ciudad de Gibea, invadieron la ciudad y mataron a espada a todos los que estaban allí. Los soldados de Israel tenían una señal para comunicarse con los que estaban escondidos. Los que estaban escondidos debían ser una gran nube de humo para avisar a los demás cuando hubieran atacado la ciudad. Cuando los hombres que estaban huyendo vieran la señal de humo, debían regresar y enfrentarse contra los de Benjamín. Los hombres de Benjamín lograron matar 30 soldados de Israel y por eso pensaron que estaban ganando como en las otras ocasiones. Pero los soldados de Israel vieron la gran nube de humo. También los hombres de Benjamín vieron el humo y que la ciudad entera estaba en llamas. Entonces los israelitas se enfrentaron a los hombres de Benjamín, los cuales se llenaron de terror y entendieron que estaban derrotados. Los hombres de Benjamín salieron huyendo hacia el desierto, pero no pudieron escapar de los israelitas, y los que estaban en la ciudad salieron y los mataron. Los hombres de Israel rodearon a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin descansar hasta que los derrotaron en el área al oriente de la ciudad de Gibea. Los israelitas mataron 18,000 valientes soldados de Benjamín. Cuando los otros soldados de Benjamín corrieron hacia el desierto, llegaron a un lugar llamado Roca de Rimón, pero el ejército de Israel mató por el camino a 5,000 soldados de Benjamín. Los soldados de Israel siguieron persiguiendo a los de Benjamín hasta llegar a Gidón. Allí mataron a otros hombres. Allí mataron a otros 2,000 hombres de Benjamín. Ese día el ejército de Israel mató a 25,000 guerreros armados a espada de Benjamín. Pero 600 soldados de Benjamín se escondieron en el desierto. Esos hombres llegaron hasta la roca de Rimón y se quedaron allí durante 4 meses. Los hombres de Israel regresaron al territorio de Benjamín y mataron a todos los que encontraron a su paso. Destruyeron todo lo que encontraron, mataron a todos los animales y quemaron todas las ciudades por donde pasaron. Vamos a leer ahora el capítulo 21 de Jueces. Los hombres de Israel habían hecho una promesa cuando se reunieron en Mizpa. Prometieron que no dejarían que ninguna de sus hijas se casara con un hombre de Benjamín. Los israelitas fueron a Betel, clamaron y lloraron amargamente ante Dios toda la noche. Todos decían: Señor, el Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Por qué se quedó Israel sin una de sus tribus?
Al día siguiente todos se levantaron muy temprano y construyeron un altar. Pusieron en el altar ofrendas que deben quemarse completamente y sacrificios como ofrendas para festejar. Luego los israelitas dijeron: ¿hay alguna tribu de Israel que no haya venido a reunirse con nosotros ante el Señor? Hicieron esta pregunta porque antes habían hecho una promesa muy importante. La promesa era que matarían al que no se reuniera con las demás tribus ante el Señor en Mizpa. Los hombres de Israel sintieron pesar por sus hermanos de Benjamín y dijeron: hoy se ha cortado de Israel una de sus tribus. Nosotros prometimos por el Señor que no dejaríamos que nuestras hijas se casaran con los hombres de Benjamín. Ahora, ¿qué podemos hacer por los que todavía quedan para que puedan tener familia otra vez? Entonces volvieron a preguntar: ¿hay alguna tribu que no haya ido al encuentro que tuvimos con el Señor en Mizpa? Tiene que haber alguna que no haya estado. Y se acordaron que ningún hombre de la ciudad de Jabes Galaad había estado en la reunión con las otras tribus de Israel. Cuando pasaron listas se dieron cuenta que no había nadie de allí. Entonces enviaron 12,000 soldados a esa ciudad con esa orden: lleven sus espadas y maten a todos los habitantes de esa ciudad, incluyendo mujeres y niños. Maten a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero no le hagan daño a las vírgenes. Los soldados cumplieron esa orden, encontraron 400 mujeres vírgenes y se las llevaron al campamento de Silo en Canaán. Luego los hombres de Israel mandaron un mensaje a los hombres de Benjamín que estaban en un lugar llamado la Roca de Rimón. En el mensaje a los hombres de Israel decían que querían hacer las paces. Entonces los hombres de Benjamín regresaron a Israel y los israelitas le dieron a las mujeres que habían traído de Jabes Galaad. Pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres de Benjamín. Los israelitas sentían lástima por los de Benjamín, porque el Señor los había separado de las otras tribus de Israel. Los ancianos líderes de Israel dijeron: han matado a todas las mujeres de la familia de Benjamín. Ahora, ¿dónde podremos encontrar esposas para los hombres de Benjamín que todavía están vivos? Los hombres de Benjamín deben tener hijos para que siga existiendo esa tribu y para que no se acabe ninguna tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas para que se casen, pues hicimos una promesa. Nosotros prometimos que le pasaría algo muy malo a quien diera una esposa a un hombre de Benjamín. Pero tenemos una idea. Estamos en la época de la fiesta en honor al Señor. Esta fiesta se celebra cada año en Silo. La ciudad de Silo queda al norte de la ciudad de Betel, al oriente del camino que comunica Betel con Siquén y al sur de la ciudad de Lebona. Entonces los ancianos líderes hablaron con los hombres de Benjamín sobre la idea y dijeron: escóndanse en los viñedos y estén atentos. Esperen que salgan al baile las mujeres de Silo y luego salgan ustedes. Cada uno puede tomar una mujer y llevarla al territorio de Benjamín para casarse con ella. Los padres o los hermanos de estas mujeres vendrán a quejarse con nosotros, pero les diremos: tengan piedad con los hombres de Benjamín, permítanles casarse con esas mujeres. Durante la guerra no pudimos conseguir esposas para cada uno de ellos, y como ustedes no les entregaron voluntariamente las mujeres, ustedes no rompieron su promesa. Los hombres de Benjamín siguieron el consejo de los ancianos. Cada uno se casó con una de las bailarinas y se fueron. Ellos regresaron a su tierra, construyeron ciudades y vivieron en ellas. Después, cada uno de los hombres de Israel regresó a su respectiva tribu, clan, familia y hogar. En ese tiempo, Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¡Wow! Tremenda la historia, ¿cierto? Bueno, el punto número 3 es ser leal a Dios. A medida que el relato de este periodo caótico en la historia de Israel llega a su fin, en el libro de Jueces, el escritor concluye: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dios les había dado un sistema político basado en la lealtad al único Dios, pero esa lealtad duró poco y todo el sistema comenzó a desmoronarse. Como veremos cuando leamos el primer libro de Samuel, la provisión de tener un rey de Israel no fue vista como algo totalmente positivo. Sin embargo, era preferible a aquella situación caótica donde todos hacían lo que mejor les parecía. Incluso en medio de ese caos hubo momentos en que los israelitas consultaron a Dios, pidiéndole que los guiara. La lección de permanecer en constante comunicación y consultar con Dios prevalece en todo el Antiguo Testamento. Si Israel cometió un error aquí, fue no preguntar a Dios si debían ir o no a la batalla, pues solo le preguntaron cómo debía ser librada la batalla. También aprendemos que incluso si Dios está tras un plan, puede sufrir grandes contratiempos, como ocurrió con el pueblo de Dios aquí. Aunque Dios prometió la victoria, hubo víctimas en el camino.
Si esto fue cierto en las batallas físicas que ellos enfrentaron, es absolutamente cierto en las batallas espirituales que tú y yo enfrentamos en el día a día. Por eso, no te sorprendas por los contratiempos, problemas, situaciones que se presenten en el día a día. No significa necesariamente que no estés siendo guiado por Dios. La lección del libro de Jueces es que pase lo que pase, permanece fiel a Dios. Vamos a hacer otra oración para terminar hoy. Señor, ayúdame a permanecer continuamente fiel a ti. Ayúdame a no dejarme llevar por los contratiempos, a siempre buscar tu voluntad en mi vida. Ayúdame, Señor, a que no haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero ser guiado por ti. La pastora Pippa Gumbel hace el siguiente comentario basándose en el Salmo 61, versículo 2 y en la Reina Valera actualizada 2015. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando estamos atrapados en medio de una situación difícil, tenemos que buscar la roca que es más alta que nosotros. Dios puede cambiar hoy tu perspectiva sobre aquella situación. Tremendo. Muy bien, pastora Pipa. Excelente comentario. Recuerda que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Luis Alfonso González, su amigo y servidor. Bendiciones.